El frío suelo metálico de la cubierta de mando vibraba bajo los pies del almirante Corex mientras miraba la pantalla. Cientos de naves imperiales llenaban el espacio alrededor de la colonia de New Haven como lobos hambrientos rodeando a un ciervo herido. El asentamiento humano parece diminuto desde aquí arriba. Solo unos pocos edificios dispersos por la superficie del planeta, como juguetes abandonados por un niño. Almirante, todas las naves, listas para el bombardeo, dijo el comandante Vex, con la emoción habitual que le precedía. Destruyendo otra especie débil. Los humanos han respondido a nuestras exigencias de rendición con silencio. Corex asintió lentamente. 3000 años de conquista habían enseñado al Imperio Cepriano que el silencio solía significar miedo. Estos humanos se derrumbarían como todos los demás. Sus naves eran artefactos primitivos que apenas se movían más rápido que la luz. Sus armas eran simples proyectiles cinéticos y rayos de energía básicos. La red de inteligencia del Imperio los había observado durante meses, catalogando cada punto débil. «Comiencen el asalto», ordenó Corex. Patrón de bombardeo estándar. Dejar algunas de sus ciudades en pie para que los supervivientes pudieran servir como trabajadores. Los enormes cañones de la flota imperial comenzaron a cargar. Los cañones de plasma, capaces de derretir montañas, brillaron con una energía letal. En pocos minutos, otro mundo humano se uniría a la larga lista de territorios conquistados. Pero algo andaba mal. En lo profundo del campo de asteroides, más allá de la colonia, el capitán Hake Morrison, sentado en su puesto de mando, observaba la flota enemiga a través de sensores. No podían detectarla. Su nave flotaba silenciosamente entre las rocas flotantes, invisible a todos los dispositivos de escaneo que poseía el Imperio. La nave no se parecía en nada a las brillantes y orgullosas naves que solían construir los humanos. Esta era oscura como el espacio mismo, su casco diseñado para absorber la luz en lugar de reflejarla. «Se están preparando para disparar», dijo Lisa Carter desde su puesto en la estación táctica. Sus dedos danzaban sobre controles que habrían desconcertado a los mejores ingenieros del Imperio. 200 naves, señor. Están usando la formación 7. Patrón de bombardeo imperial clásico. El rostro curtido de Hake no mostraba ninguna emoción. Había esperado este momento durante 5 largos años, desde que el Imperio convirtió las colonias exteriores de la Tierra en vidrio y ceniza. Los rostros de su esposa e hijos aún lo atormentaban en sueños. Habían muerto creyendo que la humanidad era demasiado débil para luchar contra el poder del Imperio. Estaban equivocados. ¿Están todos los sistemas listos?, preguntó Hake en voz baja. Materia exótica. La contención es estable, informó la doctora Susan Wells desde la estación científica. Los generadores de campo cuántico están en línea. El motor de cambio dimensional está listo para su activación. Los sistemas de armas están completamente cargados, añadió el teniente comandante Nick Davis. El disruptor cuántico está listo para disparar a su orden. Hake miró a su alrededor a su tripulación de 47 hombres y mujeres. Eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Voluntarios que lo habían dejado todo para servir en esta misteriosa nave. La mayoría de sus familias los creían muertos. Los registros oficiales los registraban como bajas de varios accidentes y batallas. En cierto modo, estaban muertos. Las personas que solían ser murieron el día que descubrieron la verdad sobre las verdaderas capacidades de la humanidad. Durante décadas, científicos humanos habían trabajado en laboratorios secretos, ocultos en las profundidades del subsuelo o en los espacios vacíos entre las estrellas. Habían estudiado naves alienígenas estrelladas, aplicado ingeniería inversa a tecnologías que excedían su supuesta comprensión y las habían combinado con la innovación humana para crear algo completamente nuevo. El Imperio creía que los humanos eran primitivos porque eso era lo que la humanidad quería que pensaran. El engaño había sido perfecto. Señor, la flota imperial está comenzando su bombardeo. Lisa informó que primero atacarán las zonas civiles. Hake apretó la mandíbula. La crueldad del Imperio no tenía límites. No solo conquistaron mundos. Destruyeron los espíritus de especies enteras. Las mujeres y los niños morirían primero. Sus gritos se extendieron por todo el planeta para aterrorizar a los supervivientes y someterlos. Comienza la fase 1. Hake ordenó que la nave oscura comenzara a moverse. Aceleró suavemente a través del campo de asteroides. Su motor de materia exótica, sin crear escapes visibles ni rastro de energía. La tecnología se basaba en principios que el Imperio jamás había descubierto.
Métodos de manipulación del espacio-tiempo que hacían que la física convencional pareciera un juego de niños. La nave atravesaba roca sólida como si no existiera, existiendo en el espacio normal solo cuando así lo deseaba. La tripulación no sentía aceleración ni estrés por las maniobras imposibles que realizaba su nave. Estaban protegidos por campos que los científicos del Imperio ni siquiera podían imaginar. Contacto en 12 minutos, informó Nick. Las naves imperiales han detectado nuestra aproximación. En el puente del Dominion Sech, el almirante Corex observaba las lecturas con creciente confusión. La nave que se acercaba aparecía en sus sensores como una maraña de datos imposibles. Sus lecturas de masa cambiaban constantemente. Su salida de energía no tenía sentido. La nave se movía de maneras que violaban la cada ley de la física que el Imperio conocía. Nave desconocida, identifíquese y retírese inmediatamente. Corex transmitió en todas las frecuencias. Está interfiriendo con las operaciones imperiales. Ríndase ahora y su muerte será rápida. La respuesta no se concretó en palabras, sino en hechos. La nave oscura aceleró más allá de la velocidad de la luz sin emisiones visibles. La DRA. Susan Wells monitoreó los sistemas de materia exótica que hicieron posible tal movimiento. La humanidad había pasado décadas aprendiendo a romper las reglas de la propia realidad. Alcance de las armas en 30 segundos, anunció Nick. Jake Morrison observó la flota imperial extendida ante él como una manada de depredadores. 200 naves que nunca habían conocido la derrota. Tripulaciones que habían destruido 1000 mundos. Un imperio que había gobernado la galaxia durante 3 milenios mediante el miedo y una fuerza abrumadora. Estaban a punto de descubrir que la humanidad ya no tenía miedo. Fuego, dijo Jake en voz baja. El disruptor cuántico se activó con un sonido como el de la realidad desgarrándose. El crucero imperial líder, la conquista eterna, simplemente dejó de existir. Ninguna explosión, ningún campo de escombros, ningún rastro de su presencia. En un instante, era una poderosa nave de guerra repleta de armas. Al siguiente, el espacio vacío. Dot. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dot. Entonces, el caos estalló cuando la flota imperial se dio cuenta de que se enfrentaban a algo que escapaba a su comprensión. Pero ya era demasiado tarde. La caza había comenzado y la paciencia de la humanidad finalmente había llegado a su fin. El puente imperial quedó en silencio mientras la conquista eterna desaparecía de sus pantallas. El almirante Corex contempló el espacio vacío donde su crucero líder había estado apenas segundos antes. Sus manos con garras se aferraron a la barandilla de mando hasta que el metal se dobló. El informe de presión. Le gritó a su operador de sensores: «La nave se ha ido, señor. Sin escombros, sin rastro de energía. Simplemente desapareció». El joven oficial balbuceó, con la voz temblorosa. Nunca había visto nada igual. El comandante Vex se dirigió a la estación táctica, pálido. «Almirante, estamos detectando lecturas de energía masiva de la nave desconocida». «Da igual. Usaron para destruir la conquista. La están cargando de nuevo». La mente de Cororex corría. En 3000 años, el Imperio nunca se había encontrado con un arma que pudiera hacer que una nave simplemente dejara de existir. Sus propios destructores de planetas dejaron campos de escombros. Sus armas de antimateria crearon explosiones espectaculares. Pero esto era diferente. Esto era imposible. Todas las naves concentran el fuego en esa nave. Corex ordenó desplegar toda la artillería. «Quiero todos los cañones de la flota apuntando a esa nave». La flota imperial respondió al instante. Cañones de plasma capaces de derretir continentes giraron hacia la oscura nave humana. Torpedos de antimateria lanzados desde docenas de tubos. Rayos de energía capaces de romper lunas convergieron en un único punto en el espacio. La nave humana ya no estaba allí. Dot. Capitán Jake Morrison sintió el familiar cosquilleo mientras su nave cambiaba de dimensión. La nave existía en el espacio-tiempo normal solo cuando decidía entrar y salir de la realidad como un fantasma. Las armas del Imperio atravesaron el aire vacío mientras la nave humana se materializaba a 2000 kilómetros detrás de su formación. «Cambio dimensional completo», informó la doctora Susan Wells. «Estamos en posición para el segundo ataque». Jake asintió. La tecnología que lo hizo posible le había llevado a la humanidad 50 años desarrollarla. En las profundidades de la corteza terrestre, científicos habían trabajado en laboratorios secretos estudiando fragmentos de antigua tecnología alienígena.
Habían aprendido a manipular campos cuánticos para doblegar el espacio a su voluntad. «Apunten a la nave de mando», ordenó Jake. El teniente comandante Nick Davis sonrió sombríamente al fijar la vista en el borde del dominio. El disruptor cuántico zumbaba con poder, extrayendo energía de dimensiones paralelas. El arma no solo destruía la materia, la borraba de la existencia, rompiendo los enlaces que mantenían unidos a los átomos en el nivel más fundamental. Disparando, Nick anunció, el rayo impactó la nave insignia imperial justo cuando el almirante Corex se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El enorme Dreadnought que había conquistado 100 mundos simplemente dejó de existir. El último pensamiento de Corks fue confusión al ver cómo sus propias manos se desvanecían como humo. El pánico se extendió por la flota imperial como un reguero de pólvora. Capitanes de nave que nunca habían conocido el miedo comenzaron a gritar órdenes a sus tripulaciones. Las formaciones perfectas que habían servido al imperio durante milenios se desmoronaron a medida que las naves se dispersaban en todas direcciones. Nave humana desconocida. Soy el capitán Vex del crucero Puño de Hierro. Una voz crepitó en el canal de comunicaciones. ¿Qué quiere? Podemos negociar. La expresión de Jake Morrison no cambió. Negociar. La misma palabra que el imperio había usado cuando quemaron las colonias humanas. Cuando mataron a su familia, cuando convirtieron a los niños en esclavos y a las orgullosas civilizaciones en cenizas. Lisa, apunte al Puño de Hierro, dijo Jake en voz baja. Señor, están intentando rendirse, respondió Lisa Carter desde su posición táctica. No aceptaron nuestra rendición cuando quemaron las colonias de la Tierra, respondió Jake. Sin piedad, sin prisión. Wanners. Querían enseñarle a la galaxia sobre el miedo. Hoy aprenden. El Puño de Hierro se desvaneció en un destello de espacio-tiempo retorcido. Las naves imperiales restantes abrieron fuego desesperadamente. Los misiles llenaron el vacío entre las flotas. Rayos de energía entrecruzaron el espacio como un espectáculo de luces mortal. La nave humana se movía por todo como una bailarina que aparecía y desaparecía a voluntad. La DRA. Susan Wells monitoreaba los sistemas de materia exótica que impulsaban sus increíbles habilidades. La tecnología se basaba en principios que los científicos del imperio nunca habían descubierto. Mientras habían pasado milenios perfeccionando tácticas de fuerza bruta, la humanidad había aprendido a manipular las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Los campos de contención son estables, informó. Podemos mantener la fase dimensional durante otras 6 horas. No necesitaremos tanto tiempo, respondió Jake. La nave humana impactó una y otra vez. Cada vez que aparecía en el espacio normal, otra nave imperial dejaba de existir. El crucero Dark Victory, el destructor Planet Breaker, la nave de asalto Eternal War. Nombres que una vez infundieron terror en los corazones de 1000 especies, se convirtieron en nada más que espacio vacío. La comandante Amy Rodríguez coordinó el ataque desde el Centro de Operaciones Estratégicas. Su pantalla mostraba las posiciones de cada nave enemiga, el estado de sus armas y sus intentos de escape. Las formaciones del Imperio estaban diseñadas para abrumar a los enemigos con superioridad numérica y de potencia de fuego. Nunca se habían enfrentado a un oponente que simplemente pudiera ignorar sus ataques. 17 naves destruidas, informó. La formación enemiga se está derrumbando. Intentan retirarse. No los dejen, ordenó Jake. Hoy, la galaxia aprende que la humanidad recuerda sus deudas. La nave humana persiguió a las naves imperiales que huían con implacable eficiencia. El capitán Morrison había pasado 5 años planeando este momento, estudiando cada táctica imperial, cada debilidad en sus estrategias. El imperio se basaba en el miedo y una fuerza abrumadora. Cuando eso falló, no les quedó nada. El ingeniero jefe Tom Bradley manejaba los revolucionarios sistemas de energía de la nave desde las profundidades del casco. Los reactores que alimentaban sus armas no quemaban combustible ni dividían átomos. Extraían energía directamente de la espuma cuántica existente entre dimensiones, aprovechando el poder infinito del universo mismo. Potencia de salida al 90%. Informó que todos los sistemas funcionaban dentro de los parámetros normales. Normal. Tom casi se rió al oír la palabra. Nada en su nave era normal según cualquier estándar que la galaxia pudiera reconocer. Volaban una pieza de tecnología imposible que no debería existir, tripulados por personas oficialmente muertas, librando una guerra que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. La última nave imperial, un crucero pesado llamado Espada de la Conquista, intentó saltar al hiperespacio.
La nave humana apareció justo en su camino, con el disruptor cuántico ya en marcha. El capitán del crucero transmitió un último mensaje antes de que su nave se uniera a las demás en la inexistencia. Dile al Imperio que los humanos vienen. Diles que la muerte ha aprendido sus nombres. El mensaje se interrumpió cuando la espada de la conquista se desvaneció como una pesadilla. Jake Morrison se paró en su puente y observó el espacio vacío donde había estado la flota imperial. 200 naves que jamás habían conocido la derrota. Tripulaciones que habían servido al Imperio durante generaciones. Todas desaparecieron en menos de 20 minutos. Pon rumbo al depósito de suministros imperial en la estación Kepler, ordenó. Tenemos trabajo que hacer. La oscura nave giró hacia el corazón del Imperio y comenzó a acelerar. Tras ellos, la colonia humana de New Haven continuaba su tranquila existencia, sin percatarse de que acababan de presenciar el principio del fin del mayor imperio de la historia galáctica. La caza apenas comenzaba. El Palacio Imperial en el apogeo de Cepro nunca había visto tal caos. Naves mensajeras llegaban a cada hora con informes de flotas destruidas e instalaciones desaparecidas. El emperador Vex se encontraba en su sala de guerra, rodeado de mapas que mostraban la ubicación de los ataques en toda la galaxia. Las marcas rojas indicaban naves perdidas. Las amarillas mostraban los depósitos de suministros desaparecidos. El patrón era claro y aterrador. Su Majestad, hemos perdido contacto con la guarnición de la estación Kepler, informó el general Kix, con la voz tensa por el miedo. Eso suma 12 instalaciones destruidas en la última semana. El emperador Vex era viejo, incluso para los estándares de su especie. Había gobernado. El imperio durante más de 400 años había presenciado la conquista de 1000 mundos, había visto civilizaciones enteras doblegarse ante su poder. Pero esto era diferente. Esto era imposible. ¿Qué sabemos de esta nave humana?, preguntó. Muy poco, Su Majestad, admitió el ministro de Inteligencia Drex. Aparece sin previo aviso, destruye todo a su paso y luego desaparece. Nuestros sensores apenas pueden rastrearla. Nuestras armas no pueden tocarla. Es como luchar contra un fantasma. Los fantasmas no destruyen flotas, gruñó Vex. Esto es tecnología. Tecnología avanzada. Averigüen de dónde la sacaron los humanos. Los consejeros del emperador intercambiaron miradas nerviosas. El colón humano. Las naves que habían estudiado eran asentamientos primitivos y remotos con motores de fusión básicos y armas cinéticas simples. La idea de que poseyeran tecnología más allá de la comprensión del imperio era casi imposible de creer. Convoquen al gran almirante Bessic. Vex ordenó. Quiero que todas las naves de la flota se movilicen. Vamos a acabar con este problema humano de una vez por todas. A 3 sistemas de distancia, la oscura nave humana flotaba silenciosamente entre los restos de otra base imperial. El capitán Jake Morrison estudió los informes tácticos de sus recientes ataques. 17 instalaciones militares destruidas. 43 convoys de suministros eliminados. La red de comunicaciones del Imperio se estaba desmoronando a medida que las estaciones de retransmisión desaparecían una a una. Señor, estamos detectando movimientos masivos de la flota en los sistemas centrales, informó la comandante Amy Rodríguez. Parece que están reuniendo todo lo que tienen. Jake asintió. Había esperado esta respuesta. La respuesta del Imperio a cada problema era una fuerza abrumadora. Enviarían su flota más grande para aplastar la amenaza humana, tal como habían aplastado a todas las demás especies que se atrevieron a resistirse. ¿Cuántas naves?, preguntó. Inteligencia estima más de 800 naves, respondió Amy, incluyendo 3 aplastasoles, Dreadnoughts y el martillo de vacío destructor de planetas. La DRA. Susan Wells levantó la vista de su estación científica. Señor, enfrentarse a tantas naves simultáneamente pondrá una gran presión sobre nuestros sistemas. Los campos de contención de materia exótica no fueron diseñados para un combate prolongado contra tal cantidad de naves. Jake lo consideró. La nave era poderosa, pero tenía límites. La tecnología que hizo posible sus victorias requería una gestión cuidadosa. Si se presiona demasiado, los campos cuánticos que mantenían unidas sus armas podrían colapsar catastróficamente. No necesitamos luchar contra todos a la vez, dijo finalmente. El Imperio piensa en términos de batallas masivas y números abrumadores. Les daremos algo diferente. El ingeniero jefe Tom Bradley trabajó en las secciones de ingeniería de la nave, monitoreando los sistemas que los mantenían con vida. Los reactores que alimentaban sus armas imposibles zumbaban silenciosamente,
extrayendo energía de dimensiones paralelas al espacio normal. La tecnología era estable, pero también peligrosa. Un error podría abrir un agujero en la realidad misma. Capitán, detecto fluctuaciones cuánticas en la matriz de contención, informó Tom por el intercomunicador. Quizás debamos reducir la potencia de salida durante el próximo combate. Entendido, respondió Jake. ¿Cuánto tiempo necesitamos para la recuperación total del sistema? 48 horas para la regeneración completa de las reservas de materia exótica. Jake estudió los mapas estelares que mostraban los movimientos de la flota del Imperio. El gran almirante Lake estaba reuniendo sus fuerzas en el sistema Nexus, una encrucijada estratégica que controlaba el acceso a los mundos centrales del Imperio. Era exactamente donde Jake habría reunido su propia flota para una batalla decisiva. Lisa, traza un rumbo hacia el sistema Nexus, ordenó. Pero no vamos a luchar contra ellos allí. Haremos que nos persigan. El teniente comandante Nick Davis revisó sus sistemas de armas. El disruptor cuántico estaba completamente cargado, listo para borrar de la existencia otra nave imperial, pero 800 naves eran demasiadas para una confrontación directa. Tendrían que ser astutos. Señor, ¿cuál es el plan?, preguntó Nick. Jake Morrison sonrió con tristeza. Vamos a enseñarle al Imperio sobre el miedo. Miedo real. El que surge de saber que tu enemigo puede atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, y no puedes detenerlo. La nave humana comenzó a moverse hacia el sistema Nexus, pero no directamente. En cambio, tomó un camino sinuoso a través del espacio imperial, atacando objetivos. Un escuadrón de patrulla por aquí, un depósito de suministros por allá, relés de comunicaciones que mantenían conectados los vastos territorios del Imperio. Cada ataque seguía el mismo patrón. La nave oscura aparecía sin previo aviso, destruía todo a la vista y luego desaparecía antes de que llegaran los refuerzos. Las fuerzas del Imperio estaban dispersas por miles de sistemas estelares, intentando proteger todo objetivo posible. Doc, el gran almirante Desi, comandaba la flota más grande de la historia imperial. Desde el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, lo rodeaban 800 naves de todas las clases, desde enormes dreadnoughts hasta veloces cruceros de patrulla. La potencia de fuego reunida en Nexus podría destruir sistemas estelares enteros. Almirante, recibimos informes de otro ataque. Su oficial de comunicaciones anunció, el depósito de suministros en Riel 7 hectáreas ha sido destruido. Basic estudió la pantalla táctica. La nave humana se movía en un patrón impredecible, atacando objetivos en una docena de sistemas. Cada vez que sus fuerzas se movían para interceptar, el enemigo desaparecía. Esto no es guerra, murmuró. Esto es terrorismo. Señor, podríamos dividir la flota, sugirió su oficial táctico. Envíen grupos más pequeños a patrullar los sistemas más vulnerables. No, respondió Basic con firmeza. Eso es lo que quieren. Intentan dispersar nuestras fuerzas, debilitarnos. Permanezcamos juntos. Cuando finalmente se enfrenten a nosotros, los aplastaremos con una fuerza abrumadora. Pero la nave humana no. Para enfrentarlos. En cambio, continuó su campaña de terror, atacando la infraestructura del Imperio con precisión quirúrgica. Centrales eléctricas que suministraban energía a mundos enteros, fábricas que construían armas imperiales, estaciones de investigación que desarrollaban nuevas tecnologías. Una doctora, Karen Foster, arqueóloga, estudió la información recopilada de las instalaciones imperiales destruidas. Los datos pintaban la imagen de un imperio construido sobre el miedo y la represión, pero también revelaban algo más interesante. Capitán, veo referencias a algo llamado los sitios de los arquitectos, informó. Al parecer, el imperio ha estado estudiando ruinas antiguas en varios mundos. Las descripciones de la tecnología coinciden con algunos de nuestros propios sistemas. Jake frunció el ceño. Los arquitectos eran un misterio que había desconcertado a los científicos humanos durante décadas. Ruinas antiguas esparcidas por la galaxia que contenían tecnología que parecía imposible incluso para los estándares actuales. Los dispositivos que alimentaban su nave se basaban en principios de ingeniería inversa de los sitios de los arquitectos. ¿Estás diciendo que el Imperio tiene acceso a la tecnología de los arquitectos?, preguntó. No acceso, respondió Karen. El informe sugiere que llevan siglos intentando comprenderlo sin éxito. La tecnología solo responde a marcadores genéticos específicos. Marcadores genéticos humanos. Es posible. Los arquitectos desaparecieron mucho antes de que evolucionara cualquier especie actual. Si fueron los habitantes originales de la galaxia,
los humanos podrían ser sus descendientes. Las implicaciones eran asombrosas. De ser cierto, significaba que la tecnología aparentemente imposible de la humanidad no fue robada ni sometida a ingeniería inversa. Era su derecho de nacimiento, transmitido a lo largo de eones desde la primera especie civilizada de la galaxia. Señor, detectamos que la flota imperial se dirige al sistema Vega, informó Amy. Están abandonando la posición del nexo, asintió Jake. El Imperio finalmente estaba comprendiendo que las tácticas tradicionales no funcionarían contra un enemigo que podía aparecer y desaparecer a voluntad. Se estaban adaptando, intentando predecir dónde atacaría la nave humana a continuación. Pon rumbo a los astilleros imperiales de Alire, ordenó. A ver qué les parece cuando empecemos a destruir su capacidad de construir nuevas naves. La nave oscura cambió de rumbo, moviéndose por el espacio como una sombra. Tras ellos, la flota más poderosa del Imperio lo seguía desesperadamente, siempre un paso atrás, siempre demasiado tarde para evitar el siguiente ataque. La guerra se había convertido en un juego mortal del gato y el ratón, con las fuerzas más poderosas del Imperio persiguiendo a una sola nave que parecía existir fuera de las reglas normales de la física. Y con cada día que pasaba, el ratón ganaba. El agente Krell se movía con cuidado entre las ruinas de la estación de investigación imperial en Gamma Centauri. La instalación había sido una de las más secretas del Imperio, oculta en las profundidades del planeta. Ahora era una tumba de metal retorcido y piedra rota. Otra víctima de la misteriosa nave humana. Señor, encontramos algo, llamó a su asistente, un joven oficial de inteligencia llamado Dex. El núcleo principal del ordenador está dañado, pero algunos datos sobrevivieron. Krell examinó los archivos recuperados con creciente asombro. La estación de investigación había estado estudiando colonias humanas durante más de 50 años, documentando su tecnología, su cultura, sus aparentes debilidades. Pero enterradas entre los datos había referencias a cosas sin sentido. Instalaciones ocultas, murmuró, leyendo un archivo dañado. Redes subterráneas, colonias secretas tras la frontera. ¿Cómo pudimos pasar por alto todo esto? La red de inteligencia del Imperio era la mejor de la galaxia. Tenían espías en todos los gobiernos, sensores que monitoreaban cada sistema estelar, bases de datos con información sobre todas las especies conocidas. Pero, de alguna manera, habían pasado por alto por completo que la humanidad era mucho más avanzada de lo que aparentaba. Miren esto, dijo Dex, señalando otro archivo. Referencias a algo llamado Proyecto Arquitecto. Los humanos llevan décadas estudiando las antiguas ruinas. Kras sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las ruinas del arquitecto estaban esparcidas por la galaxia, restos de una civilización que había desaparecido hacía millones de años. El Imperio había pasado siglos intentando comprender su tecnología sin éxito. Los antiguos dispositivos no respondían a los científicos imperiales, permaneciendo tan misteriosos como el día en que fueron descubiertos. Envíenle esta información al emperador inmediatamente, ordenó Krell. Necesitamos entender contra qué estamos luchando realmente. Mientras tanto, la nave humana continuaba su mortífera campaña por el espacio imperial. El capitán Jake Morrison se encontraba en su sala de preparación, estudiando los informes de sus últimos ataques. Las líneas de suministro del Imperio se estaban desmoronando. Sus redes de comunicación fallaban. El miedo se extendía por sus territorios como una enfermedad. Capitán, estamos recibiendo transmisiones codificadas de colonias humanas de toda la galaxia, informó la doctora Patricia Coleman, oficial de comunicaciones de la nave. Están pidiendo instrucciones. Jake asintió. La red humana secreta estaba lista. Aliados rebelándose. Durante generaciones, las colonias humanas habían mantenido conexiones ocultas, compartiendo información y recursos aparentando ser simples asentamientos agrícolas. El Imperio las había conquistado fácilmente porque habían elegido ser conquistadas, esperando el momento oportuno para contraatacar. Díganles que mantengan su cobertura, respondió Jake. Cuando llegue el momento, sabrán qué hacer. La DRA. Karen Foster trabajaba en el laboratorio de arqueología de la nave, rodeada de datos recopilados de las instalaciones imperiales destruidas. La información pintaba una imagen inquietante de la verdadera naturaleza del Imperio. No eran solo conquistadores. Eran parásitos que se alimentaban de las civilizaciones que destruían. Capitán, he encontrado algo importante, anunció por el intercomunicador. El Imperio ha estado destruyendo sistemáticamente los sitios de arquitectos por toda la galaxia. No solo los están estudiando, sino que están intentando eliminarlos. Jake frunció el ceño.
¿Por qué harían eso? Porque la tecnología responde a marcadores genéticos que no poseen. Los arquitectos construyeron sus dispositivos para que funcionaran solo para sus descendientes. Si el imperio no puede usar la tecnología, quieren asegurarse de que nadie más pueda hacerlo. Las implicaciones eran asombrosas. El imperio no solo había conquistado otras especies por territorio o recursos. Habían estado tratando de eliminar cualquier amenaza potencial a su dominio, incluyendo tecnología que no podían comprender ni controlar. ¿Cuántos sitios han destruido?, preguntó Jake. Cientos, tal vez miles. Pero aún quedan algunos intactos, incluyendo el sitio principal en la Tierra. Jake sintió que se le helaba la sangre. ¿Tierra? ¿Hay un sitio de arquitectos en la Tierra? Escondido bajo las ruinas de la antigua ciudad que llaman Atlántida. El imperio aún no lo sabe, pero están planeando una expedición para terminar lo que comenzaron con las colonias exteriores. La guerra se había vuelto personal de una manera que Jake no esperaba. El imperio no solo intentaba conquistar a la humanidad. Intentaban destruir la fuente de su poder. La tecnología que hizo posible su nave imposible provenía del legado olvidado de la humanidad. Lisa, traza un rumbo hacia la Tierra, ordenó Jake. A toda velocidad. La comandante Amy Rodríguez coordinó las operaciones de recopilación de inteligencia de la nave desde su estación. Los datos recopilados mostraban que la fuerza del imperio era una ilusión. Sus enormes flotas parecían impresionantes, pero estaban demasiado dispersas en miles de sistemas estelares. Su economía estaba fallando a medida que las líneas de suministro colapsaban. Sus especies súbditas comenzaban a rebelarse. Señor, estamos detectando levantamientos a gran escala en los territorios exteriores, informó. Los altarianos han declarado su independencia. Las colonias veganas han dejado de pagar tributo. El imperio está perdiendo el control. Jake sonrió con tristeza. El miedo era un arma poderosa, pero tenía un arma de doble filo. Durante 3000 años, el imperio había usado el miedo para controlar la galaxia. Ahora estaban aprendiendo lo que se sentía tener miedo. El ingeniero jefe Tom Bradley monitoreó los sistemas de la nave mientras avanzaban hacia la Tierra a toda velocidad. Los motores de materia exótica estaban funcionando a plena capacidad, curvando el espacio-tiempo a su alrededor como una burbuja. Recorrían distancias que deberían llevar meses en cuestión de días. Capitán, estamos forzando los sistemas más allá de sus límites de diseño, advirtió Tom. Si seguimos así, nos arriesgamos a una falla catastrófica. ¿Cuánto falta para llegar a la Tierra?, preguntó Jake. 18 horas a la velocidad actual. Entonces, nos esforzaremos más. El imperio nos lleva ventaja, pero no vamos a dejar que destruyan nuestro hogar. La nave aceleró aún más, moviéndose a través de dimensiones que existían paralelas al espacio normal. Tras ellos, la flota del Gran Almirante de Essex luchaba por mantener el ritmo. Sus motores convencionales no eran rival para la tecnología humana. El teniente comandante Nick Davis preparó los sistemas de armas de la nave para lo que probablemente sería su batalla más importante. El disruptor cuántico estaba a plena carga, pero se enfrentarían a algo más que naves imperiales. Si el imperio planeaba destruir el sitio de los arquitectos en la Tierra, traerían sus armas más poderosas. Señor, ¿cuál es nuestra estrategia cuando lleguemos a la Tierra?, preguntó Nick. Jake Morrison observó la pantalla táctica que mostraba su aproximación al planeta natal de la humanidad. A lo lejos, pudo ver las señales energéticas de las naves imperiales que ya estaban en órbita. Era demasiado tarde para evitar el ataque, pero no demasiado tarde para que el imperio pagara por ello. Les mostraremos lo que sucede cuando amenazan nuestro hogar, dijo en voz baja. Sin piedad, sin cuartel, no hay supervivientes. La DRA. Susan Wells monitoreó los generadores de campo cuántico que mantenían estable su nave durante el tránsito a alta velocidad. La tecnología se basaba en principios que los científicos del imperio nunca habían descubierto. Métodos de manipulación de la realidad misma que habían estado ocultos en las ruinas de los arquitectos durante millones de años. Capitán, estoy detectando acumulaciones masivas de energía en el sistema terrestre, informó. El imperio está cargando sus armas destructoras de planetas. Jake sintió que la rabia crecía en su pecho. El imperio. No solo planeaban conquistar la Tierra. Planeaban destruirla por completo. Tal como habían destruido las colonias exteriores de la humanidad. Tal como habían destruido incontables otros mundos. ¿Cuánto tiempo hasta que estemos dentro del alcance de las armas?, preguntó. 6 horas. Lisa respondió.
Entonces tenemos 6 horas para salvar a nuestra especie, dijo Jake. Todas las estaciones, prepárense para la batalla. Para esto hemos estado entrenando. La nave humana voló por el espacio hacia la Tierra, llevando consigo las esperanzas y los sueños de todo humano que alguna vez miró las estrellas y se preguntó qué había ahí fuera. Tras ellos, la flota más grande del Imperio los seguía, decidida a acabar con la amenaza humana de una vez por todas. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de la galaxia pendía de un hilo. El lugar que recibió al capitán Jake Morrison cuando su nave descendió del espacio dimensional cerca de la Tierra le entristeció. Cientos de naves imperiales rodearon el mundo natal de la humanidad como buitres sobre un animal moribundo. Enormes dreadnoughts flotaban en el espacio, sus armas apuntando al planeta azul y verde que se extendía debajo. En el centro de la formación estaba el Martillo del Vacío, el destructor de planetas más temido del Imperio. Informe, ordenó Jake, con la voz tensa por la ira contenida. 437 naves imperiales, informó Lisa Carter desde su puesto táctico. Ya han comenzado el bombardeo de la superficie. Las principales ciudades están bajo ataque. Jake observó la pantalla táctica mientras rayos de energía descendían desde la órbita, convirtiendo los asentamientos humanos en campos de vidrio y ceniza. Las mismas ciudades donde él había crecido, donde sus hijos habían jugado, estaban siendo sistemáticamente destruidas por un enemigo despiadado. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia imperial, anunció la doctora. Patricia Coleman. Comuníquela, respondió Jake. El rostro del emperador Vex apareció en la pantalla principal, sus rasgos alienígenas contorsionados por la satisfacción. Así que la nave fantasma finalmente se muestra. Soy el emperador Vex, gobernante del mayor imperio de la historia galáctica. Nos has causado muchos problemas, pequeño humano, pero tu rebelión termina hoy. Jake miró fijamente al gobernante alienígena que había ordenado la muerte de miles de millones de personas inocentes. Mi nombre es Capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Asesinaste a mi familia. Destruiste mi mundo. Hoy pagas por esos crímenes. Vex rió, un sonido áspero que resonó por el puente. El mundo muere hoy, humano. Tu especie se extinguirá en una hora. Tu patética navecita no puede resistir el poder del Imperio. Ya veremos, respondió Jake, cortando la transmisión. La nave humana comenzó a avanzar hacia la flota imperial, pero no directamente. El coronel Ryan Murphy coordinó el asalto desde el centro táctico, utilizando todos los trucos aprendidos durante meses de guerra de guerrillas. La nave entraba y salía del espacio normal, apareciendo tras las formaciones enemigas antes de desaparecer. Primer objetivo alcanzado, anunció el teniente comandante Nick Davis. La nave de suministro, recompensa infinita. El disruptor cuántico se disparó y la enorme nave de suministro simplemente dejó de existir. La formación imperial comenzó a cambiar, intentando rastrear a un enemigo que se negaba a permanecer en un lugar el tiempo suficiente para ser el objetivo. La DRA. Susan Wells monitoreó los sistemas de materia exótica que impulsaban sus increíbles habilidades. La nave estaba superando sus límites, extrayendo energía de dimensiones paralelas a un ritmo que sobrecargaba los campos de contención, pero no tenían otra opción. La Tierra se moría bajo sus pies y se estaban quedando sin tiempo. Campos de contención al máximo estrés, informó. Podemos mantener este ritmo unos 30 minutos antes de arriesgarnos a una falla del sistema. Entonces haremos que cada disparo cuente, respondió Jake. La nave humana atacó una y otra vez, cada ataque eliminando otra nave imperial. El crucero Voluntad de Hierro, el destructor, triturador de planetas. La nave de asalto, la Victoria Final. Nombres que una vez trajeron terror a la galaxia se convirtieron en nada más que espacio vacío. Pero eran demasiados. Por cada nave que destruían, 3 más ocupaban su lugar. La flota imperial comenzó a adaptarse, expandiendo sus formaciones, dificultando que la nave humana atacara sin quedar atrapada en el fuego cruzado. Señor, el Martillo del Vacío está cargando su arma principal, informó Amy Rodríguez desde su puesto. Están apuntando al sitio del arquitecto bajo el océano Atlántico. Jake sintió un miedo gélido oprimir su corazón. Si el Imperio destruyera la fuente de su tecnología, la humanidad estaría indefensa. El secreto que les había permitido construir su nave imposible se perdería para siempre. Tom, ¿cuánta energía tenemos en reserva? Preguntó por el intercomunicador. Dot. La voz del ingeniero jefe Tom Bradley resonó desde la sección de ingeniería. Alrededor del 60% de la capacidad máxima, señor.
Pero si la usamos toda a la vez, los reactores de materia exótica podrían no recuperarse. Jake estudió la pantalla táctica. La flota imperial era demasiado grande para ser derrotada con ataques convencionales. Necesitaban algo diferente, algo que pusiera fin a la batalla de un solo golpe devastador. Dottore Coleman, tenga. ¿Terminaste las modificaciones del disruptor cuántico?, preguntó. La DRA. Patricia Coleman levantó la vista de su consola, pálida. Sí, señor. Pero el arma que describe nunca ha sido probada. Los requisitos de energía son enormes y los efectos podrían ser impredecibles. Impredecibles. Como podríamos abrir un agujero en el espacio-tiempo, crear un agujero negro, destruir todo en el sistema, incluida la Tierra. Jake consideró esto. El arma modificada consumiría energía de todos los sistemas de la nave, canalizando energía de docenas de dimensiones paralelas en un solo haz concentrado. Sería lo suficientemente potente como para destruir flotas enteras, pero también podría destruirlas en el proceso. Hazlo, ordenó. La tripulación de la nave trabajó frenéticamente para prepararse para el asalto final. La DRA. Corinne Foster accedió. A la base de datos de los arquitectos oculta en las computadoras de la nave, subiendo la ubicación de cada sitio de ruinas conocido a una baliza de transmisión segura. Si no sobrevivían, al menos el conocimiento perduraría. Señor, el Imperio nos llama. De nuevo, anunció Patricia. El rostro del emperador Vex apareció en la pantalla una vez más, pero esta vez su expresión era diferente. La confianza había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi miedo. Nave humana, les ofrezco condiciones, dijo Vex. Ríndanse ahora y permitiré que su especie viva como nuestros siervos. Continúen con esta resistencia feudal y haré que su extinción dure generaciones. Jake. Morrison miró al emperador alienígena que había gobernado la galaxia mediante el miedo y la opresión durante miles de años. La criatura que había ordenado la muerte de la familia de Jake, que había destruido incontables civilizaciones, que creía que la piedad era debilidad. Tengo condiciones para ustedes, también, respondió Jake. Abandonen este sistema inmediatamente. Liberen a todas sus especies y entréguense a juicio o aténganse a las consecuencias. El rostro de Vex se contorsionó de rabia. ¿Se atreven a amenazarme? Soy el amo de 1000 mundos. Comando flotas que podrían oscurecer las estrellas mismas. Sus flotas no significan nada, dijo Jake en voz baja. Su imperio no significa nada. Hoy aprenden que algunas deudas solo se pueden pagar con sangre. La transmisión terminó y Jake se volvió hacia su tripulación. Estos 47 hombres y mujeres lo habían dejado todo para servir en esta nave. Sacrificaron sus vidas, sus familias, sus futuros por este momento. Merecen saber por qué luchaban. Hoy no solo luchamos por la Tierra, anunció. Luchamos por cada especie que el Imperio ha esclavizado, por cada mundo que han destruido, por cada familia que han separado. Llevamos la esperanza de la galaxia con nosotros. El disruptor cuántico modificado alcanzó su carga máxima, consumiendo energía de todos los sistemas de la nave. Las luces se atenuaron a medida que los reactores de materia exótica sobrepasaban sus límites de diseño. El espacio alrededor de la nave humana comenzó a distorsionarse a medida que las barreras dimensionales se debilitaban. Arma lista, informó Nick. Jake Morrison miró la Tierra por última vez, viendo el mundo azul y verde donde la humanidad había contemplado las estrellas por primera vez y soñado con tocarlas. Su esposa e hijos estaban enterrados en algún lugar allá abajo, víctimas de la crueldad del Imperio. Pero no habrían muerto en vano. Fuego, ordenó. El rayo que brotó de la nave humana no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Desgarró el espacio mismo, deshaciendo los cimientos cuánticos de la materia. La flota imperial no tuvo tiempo de gritar antes de simplemente dejar de existir. 400 naves, millones de tripulantes, la fuerza más poderosa de la historia galáctica, todo aniquilado en un instante. La última sensación del emperador Vex fue de confusión al ver cómo sus manos se desvanecían como humo. Entonces él también desapareció. Junto con los sueños de dominio eterno de su imperio, el rayo continuó más allá de la flota, extendiéndose por el espacio para tocar cada instalación imperial, cada base oculta, cada símbolo de su opresión. A lo largo de la galaxia, la infraestructura de la tiranía simplemente dejó de existir. Al terminar, Jake Morrison se paró en su puente y contempló el espacio vacío donde había estado la flota del Imperio. La Tierra flotaba pacíficamente en el vacío, a salvo, pero marcada por la batalla. Señor,
Estamos recibiendo transmisiones de toda la galaxia, informó Amy. Las especies sometidas están declarando su independencia. El imperio está acabado, asintió Jake. El reinado de terror de 3000 años había terminado, pero la victoria había tenido un precio. Su nave se estaba muriendo. Sus sistemas de materia exótica se habían quemado por la enorme descarga de energía. Tom, ¿cuál es nuestra situación?, preguntó. Todos los sistemas fallan, señor. Tenemos quizás una hora antes del apagado completo. Jake activó el sistema de comunicación de la nave, transmitiendo en todas las frecuencias. Este es el capitán Jake Morrison a todas las colonias humanas. El imperio ha sido derrotado. Son libres. Recuerden este día y recuerden el precio de esa libertad. La nave oscura que apareció de la nada y destruyó el mayor imperio de la historia galáctica comenzó su viaje final. Se movía lentamente hacia el sistema exterior. Su tripulación se preparaba para el fin. Pero mientras viajaban, ocurrió algo inesperado. La nave comenzó a regenerarse. Sus sistemas, de alguna manera, obtenían energía de los sitios de los arquitectos dispersos por la Tierra. La antigua tecnología respondía a sus legítimos herederos, asegurando que los guardianes de la humanidad continuaran su vigilancia. La nave desapareció en la oscuridad entre las estrellas, convirtiéndose en leyenda. Algunos decían que aún patrullaba la galaxia, protegiendo a la humanidad de cualquiera que la amenazara. Otros afirmaban que era solo una historia, un mito creado para explicar la repentina desaparición del imperio. Pero en los momentos de calma entre las estrellas, cuando las naves atraviesan el espacio vacío, donde las flotas del imperio